órdenes, ¿no? O sea, explicado con órdenes. En este caso ya va a ser mecanismos. Entonces, para eso tenemos que ver las cinéticas de cada una de estas reacciones. Ya no sé si se acuerdan en orgánica 1, 2, se veían 9 mecanismos para llegar a cabo y determinar un determinado producto. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo donde nos dan la reacción gaseosa tenemos el hidrógeno gaseoso, el dióxido de nitrógeno, después también tenemos el agua que va a formar y también monóxido de nitrógeno. Para llegar a este resultado que nos indica, necesitas seguir este mecanismo, ¿ya? Para ello, nosotros tenemos que determinar o demostrar la ecuación de velocidad de la forma cinética, me falta completar, de la velocidad del agua, ¿ya? De la forma de la velocidad de la concentración del agua, ¿ya? Sabemos que la velocidad siempre va a ser expresada en concentración sobre tiempo, ¿no? Entonces nos está diciendo que tenemos que encontrar la velocidad para este compuesto o determinar, ¿no? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? No va a ser igual a la constante tantos por la concentración solamente de los reactivos en este caso. En este caso tenemos aquí agua, ¿no? Entonces tendríamos que basarnos en este y en este otro, ¿no? Y tendría esa concentración de H2O, bueno, de hidrógeno por la concentración de el dióxido, ¿no? Entonces, en este caso, hemos visto hasta ahí, ¿no? Que se puede hacer eso, pero ahora no. Necesita intervenir cada una de estas fórmulas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. No puedo solamente expresar en una constante y con dos concentraciones, tengo que ver, hacer partícipes a las cuatro. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer en un sistema estacionario cuando se va a igualar a cero, o sea, ¿qué quiere decir estacionario? ¿No? Cuando el tiempo no va a interferir en algún cambio, entonces va a ser tiempo igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a igualar la ecuación a cero cuando vamos a tener esa relación entre la constante cinética con las concentraciones. El segundo paso es que siempre se va a trabajar con los reactivos, ¿ya? No importa lo que tenga aquí en cada reacción, lo que importa es estos. En función a estos vamos a trabajar siempre. Otro dato también importante es que cuando nosotros tenemos productos intermedios o tengamos también radicales libres o valores atómicos, así por decirles, hidrógenos sueltos, o pueden ser cloros sueltos, porque se supone que el cloro no existe suelto, ¿no? A no ser que esté ionizado en una disolución, pero así el cloro puede haber en casos de gases, ¿no? Cloro gaseoso, igual hidrógeno gaseoso, entonces tiene que estar así, no así sueltos, ¿ya? Y si es que encontraran así sueltos en su ecuación de mecanismo, este se tiene que cancelar y para que se cancele tenemos que jugar con las ecuaciones. Otro dato importante también es, como ya les había dicho, productos intermedios. ¿Qué son los productos intermedios? Son aquellos que se producen y al mismo tiempo se consumen. En cinética les explica, en cinética, perdón, en balance el ingeniero Pope, ¿no? Todo eso. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, si yo voy a generar, por decirles, cloruro de sodio y al mismo tiempo se va a consumir, entonces no tiene que estar en función de ese compuesto mi ecuación cinética de mecanismo, ¿ya? Pues son esas tres reglas en donde está detallado en lo que les manda el ingeniero Ruiz, ¿ya? Entonces léanlo y van a comprender con mucha mejor atención. Ahora nos dice el problema que debemos encontrar la ecuación cinética del agua, ¿no? O el mecanismo, en este caso, porque tenemos reacciones. Entonces aquí voy a dibujar o voy a plantearme aquí tiempo. Igual a qué va a ser esto, esta velocidad. Si se dan cuenta, tengo que trabajar con la concentración del agua. O sea, se supone que el agua es un compuesto químico, entonces tengo que identificar dónde tenga agua, ¿ya? Tengo agua formada en algún lado. Ustedes tienen que ver en todas las reacciones. Aquí me falta un signo positivo. Ustedes ven si tienen agua por algún lado. Aquí me faltaba H2O. H2O. Y teníamos hidrógenos. Aquí teníamos hidrógenos, ¿ya? Ahora sí está bien. Entonces, esta es la ecuación global, ¿ya? Entonces, nosotros veamos las ecuaciones o los mecanismos, las cuatro. Pueden copiar ahorita. Ahora sí está bien.
Y ustedes identifican dónde está el agua, en qué ecuaciones, en qué reacciones. Esta va a ser la reacción 1, esta va a ser la reacción 2, 3 y 4. Entonces tenemos 4 reacciones en donde tenemos que identificar el valor del agua. Entonces yo veo dónde tengo agua. Solamente tendré la ecuación 3 y solo en la 3. Entonces aquí. Entonces me voy a basar en función de quién habíamos dicho, de los reactivos. Y si se dan cuenta, esta agua es reactivo o es producto. Yo lo veo como producto. Entonces, si es producto, debe ir acompañado con un signo positivo. ¿Ya? ¿Seguido de quién? De la constante cinética de esta reacción, que va a ser 3. O K3, K sub 3 también. Puedo hacer K sub 3. Multiplicado por quién? Por las concentraciones de quién? De siempre de los reactivos. En este caso va a ser oxidrilos y hidrógeno. Entonces vamos a multiplicar las concentraciones de estos, que va a ser OH, cierro paréntesis o corchetes, y aquí voy a tener la concentración del hidrógeno. Y entonces tengo los dos. Sí, tenemos positivo y hasta ahí tenemos claro. ¿Ya? Imagínense que esta agua hubiera estado en los reactivos. En ese caso tendría que acompañarle un signo negativo acá. ¿Ya? Ahora, yo puedo ver que ustedes ven que esto es un radical, ¿no veo? Radical oxidrilo. Entonces, este radical no es estable, ¿no ves? Siempre tiende a buscar un protón para poder ser estable, o buscar una sal, o un metal, ¿no ves? Para poder ser estable. Por decirles el hidróxido de sodio para formar, ¿no? Entonces, yo lo determinaría como algo que no debe estar en función. Mi ecuación cinética de esto no debería estar en función del OH, porque es inestable. En cambio, el hidrógeno no habría problema con él, pero sí con este. Entonces, ¿yo qué hago para poder anular en mi ecuación? Yo debo buscar otra ecuación que contrarreste dicho problema. Entonces, voy a buscar donde tenga oxidrilos, busco los valores de OH. ¿Dónde lo tengo? Aquí es más. Lo tengo acá. Aquí tengo uno, después tengo otro valor acá y otro acá. ¿Ya? Son 3 ecuaciones. 1, 2, 3. Entonces me voy a plantear igual una ecuación cinética en estado estacionario, en donde va a ser diferencial de la concentración de quién, en este caso, de este producto. Miren también, si ustedes se dan cuenta en esta ecuación, en la ecuación 2, si tenemos un hidrógeno, tenemos que reaccionar, ¿no ve? Entre estos dos compuestos y me va a generar OH. Este OH al mismo tiempo se va a consumir y ahí se va a volver agua. Aquí también se consume y se vuelve en ácido. Entonces, ¿qué quiere decir también esto? Que es un producto intermedio, que se está generando y al mismo tiempo se está consumiendo. Entonces, no debe estar en función de eso, ¿ya? Entonces, esto es tachado, no. Y tengo que tratar de simplificar eso. Entonces, igual, abajo le voy a poner diferencial de T. Todo esto sobre, igual. Entonces, veo, ¿en cuál es la ecuación? La primera, que era la ecuación 2, que estábamos como producto. Entonces, si es producto, va a ser positivo, ¿ya? Va a ser positivo. Y seguido de las concentraciones. ¿De quién? De los reactivos. Siempre de los reactivos. Entonces, aquí va a ser concentración de hidrógeno. Tenemos aquí por la concentración de... Oxi, la constante, ya no la tomamos en cuenta. Ay, la constante, sí. La constante, muy bien. Igualado a más la constante. ¿Qué constante? Sería 2. Muy bien. Luego tenemos la siguiente ecuación, que sería la 3. Sería más. No, sería menos. ¿Por qué? Porque está como reactivo. ¿Ven? Menos, ¿qué constante? La constante 3. La constante 3. Le voy a poner con los menos. ¿Seguido de quién? De las concentraciones de sus reactivos. En este caso, OH y hidrógeno. Hidrógeno. ¿Ya? Hay otra ecuación más que sería la cuarta ecuación, que está como reactivo también. Entonces va a ser menos K cuarta, ¿no ven? ¿Seguido de quién? De estos dos.
de su concentración tanto del OH como del nitrógeno. Ya, ahora sí ya está nuestra ecuación. Y habíamos dicho que trabajamos en estado estacionario, ¿no? Que va a ser igualado a 0. ¿Ya? Va a estar igualado a 0. A esta le voy a llamar ecuación número 1. Y esta que sea mi ecuación número alfa, ¿ya? O bueno, alfa, en todo caso. Esta va a ser mi ecuación 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo productos intermedios. Ustedes dirán, sí, lastimosamente tengo otro. Miren, aquí tengo el hidrógeno. ¿Cómo lo puedo saber que es intermedio? Porque aquí tengo uno que se produce, aquí que se consume, aquí que se vuelve a producir, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo es inestable. ¿Por qué? Porque no está en forma atómica, ¿no? O sea, como gas. Entonces, no debería estar así para poder ser ok, ¿no? Para que se acepte. Pero está de una manera monoatómica. Entonces, también tengo que sacar para él una ecuación cinética. Entonces, busco para él una ecuación cinética, va a ser hidrógeno sobre el diferencial del tiempo igual. Entonces, localizo dónde tengo hidrógenos, concentraciones de hidrógenos, dónde puede haber. Veo con en mi reacción. Aquí tengo en la reacción 1, tengo en la reacción 2. Después tengo en la reacción 3. Entonces, tengo aquí en 1, en 2 y en la 3. ¿Ya? Entonces, de la misma manera que lo he hecho acá, lo tengo que hacer. En el primer caso sería en la ecuación, está como producto, ¿no? Entonces va a ser positivo constante 1, multiplicado por sus concentraciones. Miren, siempre estamos trabajando con las concentraciones de los reactivos. Cuidado que trabajen con esto, ¿no ven? Aunque esté el producto que están determinando su velocidad, siempre con los reactivos. Ya saben esas confusiones, hasta en sus prácticas. Concentración. Aquí sería cuadrado. Después tenemos en la ecuación 2 como reactivo, entonces tendría que ser negativo constante 2, seguido de sus concentraciones, que vendría siendo hidrógeno y dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Y posterior a ese tenemos el tercero, que sería acá. Aquí está como producto, entonces va a ser positivo, más constante 3 multiplicado por sus concentraciones de los reactivos. Aquí va a ser OH y aquí tengo multiplicación de hidrógenos. Ya, listo. Espero no haberme equivocado en nada, porque ya me he puesto lentes. Ahora sí, esta la voy a llamar ecuación número 2, pero igual va a estar igualado a 0. ¿No ven? En estacionario siempre. Entonces esto va a ser ecuación 2. Ahora sí veo, si es que tengo otro producto intermedio, por favor revisen y vean. Tengo otro que se ha formado. Creo que no, eso es todo. Entonces, vamos a manejar estas dos ecuaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que despejar esos productos intermedios, esos átomos sueltos o esos productos intermedios, ¿ya? ¿Cómo lo despejo? Como todo está igualado a 0, entonces lo que está en función a concentraciones de compuestos enteros, entonces se puede mandar al otro miembro y solamente despejar lo que no queremos, ¿no? Que esté en nuestra ecuación. Entonces después lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación inicial de la que nos está pidiendo el problema. ¿Ya? Es solamente eso. Miren, es bien sencillo. Entonces voy a borrar esta parte y voy a continuar acá. Ya. Teníamos hasta aquí. Entonces yo voy a decir ecuación 1 y 2 mejor lo despejaré por partes para que quede más claro. Aquí lo que queríamos despejar en esta ecuación puede ser los OHs. Aquí, esto y esto. Y en cuanto a la segunda ecuación, podemos despejar esta parte de acá. ¿Cómo? Solamente tengo que mandar al otro miembro K2 y se va a volver positivo y aquí tranquilamente va a estar en función de esto. Pero si se dan cuenta, aquí tengo un OH, ¿no? Entonces primero tengo que despejar este OH de acá. Entonces, podemos hacer como que por acá.
Ah, también. Hay otra cuestión que podemos aplicar aquí. Podemos llevar a cabo una suma directa. ¿Cómo se puede hacer suma? Entonces se puede decir que decimos el valor de 1 más el valor de la ecuación 2 tiene que darme un determinado valor. Entonces, si se dan cuenta que si sumo esta parte, que es la ecuación 1, con la ecuación 2, tenemos términos que se pueden simplificar, se pueden ir, ¿no? Se pueden hacer felices, como dicen. Por ejemplo, aquí tengo constante K3, ¿no ven? O sea, sub 3. Y aquí también tengo un constante K sub 3. Y este está con positivo y este está con negativo. Tienen los mismos valores en cuanto a sus concentraciones. Entonces se pueden ir tranquilamente, ¿no ven? Aquí me he olvidado del 2. Ya, entonces se pueden ir tranquilamente. O sea, este con este se van, se hacen felices. Después tenemos aquí el valor de K2. K2 también se van a ir con esto. ¿Están de acuerdo? Solamente estoy llevando a cabo una suma. Entonces ustedes en su cuaderno desglósenlo todo completito y pueden irse. Chao. Luego, ¿qué nos va a quedar? Una vez teniendo esa suma, nos va a quedar el valor de la cinética 4 con la cinética 1. Y si se dan cuenta, aquí solamente tenemos OH, la única incógnita. Y aquí solamente ya estamos trabajando con los valores necesarios. ¿Ven? Entonces lo voy a anotar ahí. Me va a quedar menos K4 multiplicado por las concentraciones de OH y del dióxido de nitrógeno. Y voy a tener el valor de más K1. Después multiplicado por la concentración 2 por la NO2. ¿Ya? Entonces tenemos esos valores. Eso me va a quedar. ¿Y esto a qué va a estar igualado? Siempre va a estar igualado a 0. Esto va a estar igualado a ¿quién? A 0. ¿Ya? Ahora, ¿yo qué quería despejar? Quería despejar este valor. Este que me perjudicaba en mi ecuación alfa, ¿no? Entonces voy a poner al otro miembro, lo voy a llevar. Va a quedar concentración de OH, ¿no? Al otro miembro lo llevo, se va a volver positivo. Esto que está aquí se va a mantener, ¿no? Va a mantenerse K1 multiplicado por las concentraciones del hidrógeno, del dióxido, ya. Sobre, se supone que aquí está multiplicando K4, o bueno, K sub 4, y concentración. Entonces aquí voy a tener K4, concentración de 2 del dióxido de nitrógeno. Ya está. Entonces, hemos despejado el valor de la concentración del OH que me estaba perjudicando. Si se dan cuenta acá, tengo este valor que no es un producto intermedio, tampoco esto, ¿ya? Entonces, ya una vez teniendo esto, yo acepto y digo, sí, verídicamente es. Ahora, esta la voy a llamar ecuación 3. Ya esta va a ser mi ecuación 3. El finito. A esta la llamo ecuación 3 y esta 3 va a ir ¿a dónde? Va a ir a la ecuación. Vamos a decir 3 en alfa. ¿Ya? ¿Se acuerdan de mi ecuación alfa que lo he borrado? Si no se acuerdan, lo voy a volver a copiar. Era diferencial de la concentración del agua sobre el diferencial del tiempo, que va a ser igual ¿a quién? A la constante K, si no me equivoco, era la K3. Por la concentración de OHs, por la concentración de hidrógenos. Sí, hidrógenos. Ya, entonces tenemos este valor, ¿ya? Esta era mi ecuación alfa. Ahora, este valor, mi concentración de OH, que no me servía para terminar la ecuación final, entonces debo reemplazarla, ¿ya? ¿Cómo lo voy a reemplazar? Solamente voy a poner esta fracción aquí adentro. Sí, eso es todo. Así, otra cosa muy importante. Pueden ver que teníamos agua como producto. Sí, está bien. Está bien, muy bien. Estábamos hasta ahí y solamente reemplazamos. Finalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar diferencial de la concentración del agua sobre el tiempo. Esto va a ser igual a ¿qué? La constante K3 se va a mantener. Constante K3. Este valor que representa OH representa todo esto, ¿no? Entonces lo voy a poner ahí. Constante 1 sobre constante 4
multiplicado por la concentración del hidrógeno, multiplicado por la concentración del dióxido de nitrógeno sobre la concentración de lo mismo que está abajo. Y pueden simplificarse, ¿no ves? Si se dan cuenta, estos dos valores. Y también multiplicado por este otro valor, que era H2, ¿no? Ya, hasta ahí ya lo tenemos, claro. Multiplicado. Ahora estos valores de aquí, tanto de arriba como de abajo, se pueden ir. Y me va a quedar diferencial de H2O sobre el diferencial de tiempo igual a la constante K3, K1 sobre la constante 4. Y tendríamos aquí hidrógenos al cuadrado, ¿sí, no? Hidrógenos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, este sería el final que le doy a mi ecuación. Entonces, mi ecuación cinética para un mecanismo de reacción, tendríamos que basarnos en las reacciones sucesivas que va a tener este, ¿ya? Entonces, por eso tiene que estar ahí su constante de las ecuaciones que son más relevantes para llevar a cabo un cambio en esta concentración. Entonces, para eso había sido la constante 3, la constante 1 y la constante 4, elevado a un exponente 2, ¿verdad? No, esto no es nada de integrar. Hasta ahí es el mecanismo de reacción. O sea, te pide llegar a la ecuación cinética de un determinado compuesto y tú tienes que hacer con el método estacionario, o sea, igualarlo a cero. ¿Ya? Esa teoría también lo pueden encontrar en lo que les mandan, ¿no? En sus PDFs, ahí está. Entonces, revísenlo. Y está más fácil que integrarlo, ¿eh? Para muchos. Está más sencillo. Entonces creo que nos va a volver a botar la sala. Vamos a volver a ingresar, por favor, chicos. Ya vamos a hacer un ejercicio más. Vuelvan a entrar al mismo enlace, por favor.